Muy bien, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos estén escuchando. Bienvenidos al día 2 de este evento de envejecimiento activo, en donde le estamos dando un nuevo sentido a la vejez. Y como les decíamos ayer, no queremos resignificar lo que significa la vejez. Probablemente hay muchos significados, hay muchas interpretaciones, hay muchas formas de ver la vejez. Acá lo que queremos es darles herramientas para que ustedes, si son cuidadores de personas mayores, puedan cuidarlas mejor. Y por otro lado, pues a decir verdad, todos estamos en proceso de envejecimiento, como lo afirmábamos ayer. Empezamos el proceso de envejecer desde que nacemos. Así que estas herramientas también pueden ser muy útiles para ir visualizando de qué forma nosotros también queremos envejecer. Queremos darle la bienvenida a todos los que están en este momento conectados. Muchísimas gracias por su puntualidad. Marisol, José, Marta, Claudia, Miriam, Isabel, Maco, Sandra, José, Andy, Sandra, mejor dicho, estamos acá todos conectados. Bienvenidos a este espacio, a este día 2 de este evento de envejecimiento activo. Hoy vamos a tener una agenda bastante, digamos, interesante y diversa. Ayer les recuerdo que estábamos hablando de dos temas importantes. Por un lado, pudimos analizar un poco de qué forma podemos ser más felices y activos a lo largo de la vida. Y hablábamos de esta investigación que se hizo en Harvard. Y una de las conclusiones más importantes de ayer en la primera etapa de la conferencia era que en la medida en que nosotros tengamos relaciones de calidad con personas cercanas, ya sean familia, amigos, y podamos decir que nos sentimos satisfechos, que no nos sentimos solos, que sabemos que hay alguien que está con nosotros en las buenas y en las malas, la probabilidad de salud física, psicológica y de ser más felices aumentaba. Y esto es un estudio, decíamos, de 80 años que se ha hecho a más de 1.300 personas en la ciudad de Boston. Y por otro lado, también hablamos del estrés y hablábamos de la diferencia del estrés crónico y el estrés agudo y de qué manera nosotros a través de el estrés podríamos lograr muchas cosas, pero el estrés agudo, que es un estrés positivo, el que nos permite a nosotros luchar cuando nos viene un tigre o huir, reaccionar ante situaciones de la vida cotidiana para poder nosotros resolverlas de la mejor forma posible y de forma activa. Y por otro lado estaba el estrés crónico, que será ese estrés imperceptible, ese estrés que parece que no pasa nada, pero hay una tensión permanente, hay una tensión mantenida, y ese estrés es el que nos enferma. Y de qué manera nosotros podríamos empezar a interpretar y a descubrir cómo podemos manejar estas dos perspectivas desde la cotidianidad y por supuesto en las personas mayores. Bienvenidos Sandra, María, Dilma, muchísimas gracias por estar conectados en este momento. Quiero decirles que este es el día 2, hoy miércoles 18 de agosto, este es el segundo video streaming que estamos haciendo y el último va a ser el sábado a las 10 de la mañana hora Colombia. Para quienes estén conectando recientemente, estamos haciendo una serie de videos en los que vamos a dotarlos de herramientas con profesionales de diferentes ramas y perspectivas para que se le pueda dar un sentido a la vejez desde la practicidad, desde las diferentes competencias que nosotros podamos adquirir. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la presentación de nuestra primera cápsula y que va a ser liderada por Juana. Y quiero decirles que Juana hace parte, por un lado, del equipo Pura Vida. Juana es fisioterapeuta con amplia experiencia en evaluación, intervención y procesos de rehabilitación de personas mayores diagnosticadas con trastornos neurocognitivos, especialmente Alzheimer. Ella viene con una conferencia, no con una conferencia, pero sí con una cápsula y con unas herramientas muy prácticas y muy sencillas para explicarnos cómo la actividad física puede mejorar nuestra mente. Quiero que le demos la bienvenida a Juana, que nos va a acompañar en los próximos 25 minutos. Para los que estén por allí, estén escuchándolos en este momento y vean algo de valor, escríbanos acá en los comentarios, pueden compartir este link para las personas que ustedes consideren que puede funcionarles este link. Esta información, el video que estamos viendo, compártanlo a personas conocidas
que esa es información que le puede servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, sin más preámbulo, entonces voy a darle la palabra a Juana. Juana, bienvenida. Hola Diego, buenas tardes y buenas tardes para todos los participantes. De verdad es un agrado poder compartir un poco de mi experiencia en este espacio. Lo que buscamos de este espacio en realidad es poder brindarle a la gente diferentes herramientas en el manejo del paciente adulto mayor. Claramente, digamos que el tema que vamos a abordar el día de hoy es cómo la actividad física mejora nuestra mente, pero pues bueno, todos sabemos que el ejercicio tiene un montón de beneficios, no solamente físicos, sino a nivel mental, a nivel emocional, a nivel social. Y antes de, digamos, como de responder esta pregunta que nos planteamos y que mucha gente se plantea a diario, pues quiero que cada uno se conteste un sí o un no de si creemos que la actividad física mejora nuestra mente, ¿sí? Entonces tómense como 2 segundos con el fin de contestar. Yo creo que la actividad física en realidad mejora mi mente, sí, ¿cómo? Y no, pues digamos que esta cápsula lo que nos va a ayudar es a de pronto resolver un poquito esta pregunta de cómo al pensar que no es, el ejercicio no mejora nuestra mente, el fin es como cambiar ese pensamiento. Para las personas que se respondieron sí, pues digamos que la invitación es que a que se cuestionen también nuevamente de si me estoy dando el tiempo y el espacio para realizar una actividad física con regularidad, porque a partir de esas dos preguntas podemos darle todo el sentido a cómo la actividad física mejora nuestra mente. Y es que desde que nacemos estamos en un proceso de evolución y de envejecimiento en el que diario debemos plantearnos cómo me veo mañana, cómo me veo en una semana, cómo me veo en un mes, cómo me veo en 10 años. Y a partir de eso, pues digamos que vamos a darle apertura o ponernos en contexto con lo que es la actividad física en el adulto mayor. Entonces, vamos a hablar de dos términos, uno es actividad física y otro es ejercicio físico. Cuando hablamos de actividad física hablamos como de que se refiere a todas aquellas actividades que realizamos en la vida diaria, ¿sí? No específicamente una ni de un tipo, sino en general el ser humano está hecho para generar movimiento y estar en movimiento. Somos seres de movimiento. Cuando hablamos de ejercicio físico, pues hablamos de que en todas las etapas de la vida el ser humano está llevando o proporcionando movimiento que nos va a generar un desempeño funcional. Ahí es la diferencia entre actividad física, que es todo tipo de movimiento, y ejercicio físico, que nos va a generar unas características y a permitir desarrollar unas habilidades en un contexto diferente. Si nos vamos a la pregunta explícita de cómo la actividad física mejora nuestra mente, pues bien, todas las actividades y experiencias cotidianas proporcionan beneficios sociales y personales a cada uno de diferentes maneras. ¿De qué depende? Claramente de como de las vivencias y de la manera en la que miremos las cosas y de la manera en la que nos proporcionemos a realizar esa actividad física. Cuando hablamos de actividad física en el adulto mayor, esta debe ser de tipo recreativo, partiendo de que el adulto mayor no lo ponemos a jugar como niños. Mantengamos súper claro, y digamos que esto es como para los cuidadores que nos están viendo, es un tema que a veces es difícil de manejar, pero la idea de a través de este espacio es poderles dar algunas herramientas pequeñas que les puedan contribuir en ese cuidado diario de una persona mayor. Y es que no es ponerlos a jugar como niños, ni a pintar como niños, ni a hacer actividades de niños, sino es a partir de esa experiencia, de esa interacción intergeneracional que tenemos con las personas adultas mayores, es brindarles a nivel mental un espacio de diversión, de deleite, de alegría, de jovialidad. Claramente, pues la inmovilidad y la inactividad en el adulto mayor llega y hace parte como
de una de las características de esta etapa de la vida, pero pues digamos que el objetivo y el fin de cumplir con cada una de las etapas que la vida nos brinda como seres humanos es darle como el mejor uso o la mejor forma de poder vivenciar, de poder disfrutar y de gozar de esta etapa de la vida de la mejor manera. La invitación claramente es a mantener un envejecimiento activo, un envejecimiento con un sentido de vida diario. No es hacer ejercicio por hacer ejercicio o porque sea más funcional, es que ese ejercicio en realidad llegue y brinde a esa persona un estado de bienestar con todas las características que el ejercicio le brinda al ser humano. Digamos que emocionalmente permite liberar el estrés, genera un gasto energético que nos ayuda a mantener durante el día un estado de ánimo diferente. Al realizar actividad diaria regularmente nos ayuda a mejorar los patrones de sueño, que son unos como de los síntomas que el adulto mayor suele referir o presentar durante esta etapa, porque empiezan a cambiar un poquito esas actividades diarias y al cambiarle pues se ven alterados ciertos procesos normales, como es el patrón del sueño. Vamos con... Bueno, digamos que hablando de esto, de cómo el ejercicio influye directamente sobre el ser humano, pues, y sobre la mente. Cuando hablamos de mente hablamos como de todas las estructuras cerebrales, tiene una incidencia sobre cada uno de los sistemas, ¿sí? El movimiento en general contribuye a mantener la independencia motora del ser humano, y cuando hablamos de esta independencia motora hablamos de una funcionalidad que nos permite poder desenvolvernos en actividades básicas cotidianas, en actividades básicas de la vida diaria, como es el vestido, la alimentación, el poder realizar ciertas actividades dentro de los espacios o dentro del contexto social que se encuentre el adulto mayor, ya sea contribuir con algunas funciones de la casa o desenvolverse en un entorno social con otras personas del mismo, de la misma edad. Y todo esto pues nos va a ir generando como unos beneficios en general, como son estos beneficios afectivos. El realizar ejercicio físico permite generar como un estado de bienestar a nivel personal, porque no es solamente hacer ejercicio, sino es hacer hoy un ejercicio y nos ayuda a mantenernos nuestras estructuras corporales y nos ayuda a mejorar probablemente nos ayuda a mejorar nuestra capacidad muscular, nuestra capacidad cardiopulmonar, nos permite fortalecer ese rol social de que la etapa del envejecimiento o cuando llegamos a una etapa adulta, consideramos que por ser adultos y por probablemente llegar a ciertas, no sé, cese del trabajo o cambiar de actividades sociales, tendemos que llegar como a la inactividad, a la pasividad. No, aquí la invitación es a llevar a nuestros adultos mayores a tener un envejecimiento activo. Cuando hablamos de un envejecimiento activo, hablamos de un envejecimiento saludable, ¿sí? ¿Con unos cambios físicos? Sí, con unos cambios físicos, pero con unos cambios físicos que nos ayuden a ser funcionales, que nos permitan poder depender de una buena manera de nuestras habilidades físicas, motrices, toda la parte de coordinación, porque muchas veces erramos en considerar al adulto mayor como lento, como pasivo, como ya no está para eso. Nada, por el contrario, el ejercicio lo que ayuda es a potencializar todas esas habilidades que con la madurez y con el envejecimiento van llegando, permitiéndonos que tengamos adultos fuertes, adultos propositivos a la hora de hacer las cosas, pero sobre todo pues generando en ellos un estado y un sentido de vida como de gusto por la actividad física. Pues digamos que el ejercicio es la mejor manera para poder conservar todas las estructuras a nivel físico y a nivel mental, ¿sí? Este trae un sinnúmero de
de características que cuando hablamos del envejecimiento, pues no solamente nos quedamos como con ese proceso dinámico de que las personas van perdiendo su capacidad y su rol de vida normal, sino que por el contrario hablamos es de que con relación a esta definición, digamos que el adulto mayor es ganando en otros aspectos. Envejecer en realidad no es quedarnos sentados en una silla, sino es cambiar nuestro día a día de cierta manera. Como dice, es un proceso dinámico, es un proceso gradual, inevitable. Desde que nacemos estamos en un proceso de envejecimiento y todas las etapas, digamos que van viviendo por ciertos procesos y esta no podría ser la excepción. Que transcurre en el tiempo, sí, y que está delimitado por este, también. Es súper importante tener en cuenta esto, ya que todos los adultos, pues, digamos que no son tan amantes del ejercicio, claramente, pero siempre hay que buscar los gustos y a partir de esos gustos poder establecer actividades y poder establecer espacios que nos ayuden a coloquialmente como a enganchar al adulto mayor al beneficio, que digamos que en la medida que se va realizando la actividad física, ellos van encontrando los beneficios significativos o pequeñitos, pero que van ayudando a que le cojan amor al ejercicio. El ejercicio en el adulto mayor no debe ser una cosa, ¿cómo se dice? Tiene que ser planificada, hay que escoger el tipo de ejercicio que se va a hacer, pero en realidad pues no es que sea, ¿cómo se dice? Bueno, no, se me fue la paloma. No tiene que ser completamente estricto de que si no lo hace así no va a tener algún tipo de beneficio, de mejora, no. En realidad la actividad física con el adulto mayor debe ir ligada más al gusto, debe ir ligada mucho más a la ¿qué? ¿Cómo se dice? Como rigurosidad del día a día, ¿sí? Es como que sea todos los días, no importa qué tanto o qué tiempo, pero que realicen un tipo de actividad física. A nivel cerebral, pues mejora toda la parte cognitiva, mejora la memoria de trabajo, mejora la flexibilidad cognitiva, lo que le permite a una persona estar haciendo una actividad y cambiar de repente a hacer otra sin necesidad de perder el hilo conductor de lo que se está haciendo. Digamos que esto va a contribuir muchísimo en mantener durante este tiempo de envejecimiento esa independencia y pues digamos que en general aquí les voy a mencionar unas de los beneficios que tiene el ejercicio físico en general, como son las funciones ejecutivas. Mantiene un poco más la memoria, conserva la capacidad de concentración, permite mejorar la flexibilidad cognitiva, como les estaba diciendo. Esta parte es como de que ellos realicen una actividad y puedan cambiar a hacer otra actividad sin necesidad de perder el hilo y que tengamos que realizar una retroalimentación constante. En realidad previene la depresión, el hacer actividad física a nivel celular mantiene como la producción de diferentes tipos de hormonas como la dopamina, como la adrenalina, como la serotonina, que nos ayudan a mantener el cuerpo en un estado completamente diferente, que es muy provechoso. En cuanto a la materia gris, bueno, esa sustancia es la que está formada el cerebro y nos va a ayudar a que se generen mayores conexiones interneuronales. Esto va a ayudar a que la persona pues todo el tiempo esté como en un estado de alerta, disminuye el estrés y la ansiedad, que también son como patrones muy significativos en el adulto mayor, porque probablemente hay situaciones que generan esta ansiedad ligadas a la enfermedad, ligadas al estado de ánimo, o a digamos que en cualquier cosita podemos encontrar
no solamente ellos, sino también los cuidadores, como síntoma que es muy usual en las personas adultas mayores, y que el ejercicio va a regularlo de una forma, digamos que muy provechosa y muy guiada, sin tener, digamos, como eventos adversos relacionados con este tipo de ansiedades. Yo quiero regalarles como esta frase. En realidad es una de las frases con las que a diario estamos todo el tiempo como recordándonos y recordándonos y recordándonos, y este espacio en realidad la invitación es a que mantengan como esta frase presente todo el tiempo, ¿sí? Que es: el movimiento es una medicina para crear el cambio físico, emocional y mental. No podemos seguir esperando en el día a día, o uno de los propósitos que casi siempre tenemos en diciembre es como: voy a hacer ejercicio, el otro año sí voy a entrar al gimnasio, el otro año voy a hacer una caminata diaria, ¿sí? Acordémonos que el envejecimiento está presente en el día a día, no solamente de las personas adultas mayores, sino también de cada uno de los que está acompañándonos en este espacio, y que la mejor forma de hacer una actividad física pues siempre es acompañados y guiados. Creo que voy a regalarles unos ejercicios. No es qué tanto ejercicio hagamos ni cómo lo hagamos, sino es empezar con rutinas muy pequeñitas, muy establecidas, como del día a día, ¿sí? Entonces, hoy voy a empezar haciendo estos ejercicios o estos movimientos que me van a ayudar a mantener ciertos rangos de movimientos y que me van a ayudar a que mi cerebro, la parte mental se encuentre en un estado mucho más armónico, como en un equilibrio entre lo físico, lo mental, lo emocional, lo cual con el tiempo pues se va generando una rutina. En Pura Vida nosotros tenemos como establecidas unas rutinas con los adultos mayores, lo cual genera un hábito, lo cual nos ayuda a mejorar pues no solamente la parte motora, su patrón de marcha, sino también todo el contexto del ser humano en su entorno familiar, en su entorno social, lo que es la alimentación, el realizar una actividad física regularmente ayuda a generar un gasto energético que nos va a proporcionar un equilibrio a nivel nutricional también, porque en la medida que gastemos energía, pues nuestro apetito también va a variar, y eso ayuda pues a que en realidad haya como un equilibrio en todos los sistemas. Entonces, bueno, los invito para que se coloquen de pie. Vamos a hacer unos ejercicios para generar una rutina que es como un tip para que las personas que tienen adultos mayores en este momento en la casa y necesitan o de pronto no encuentran la forma de cómo iniciar una rutina, en realidad es de la forma más fácil. No nos compliquemos con ejercicios, ni con elementos, ni con herramientas que de pronto sean muy dispendiosas, sino como vamos a iniciar con unos ejercicios muy corticos, muy sencillos, pero que nos van a ayudar a grabárnoslos y que podamos replicarlos con los adultos mayores. ¿Listo? Entonces, bien, entonces ya vamos a buscar siempre un espacio cómodo, un espacio, vamos a establecer durante el día 2 jornadas o 2 tiempos en el día donde vamos a hacer estos ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer siempre va a ser de la cabeza hacia los pies, ¿sí? Se llama cefalocaudal. Vamos a mover nuestra cabeza siempre de lado a lado, al despertarnos, antes de levantarnos. Podemos hacerlos en el borde de la cama, pedirle a nuestro adulto mayor que lo realice. Mover cabeza lado a lado, siempre ojos abiertos para evitar los mareos. Vamos a llevar nuestros hombros detrás de la cabeza. Es un movimiento que en el adulto mayor se ve muy limitado, porque el hombro tiene pues unos procesos de envejecimiento mucho más rápido. Entonces vamos a pedirle todos los días que haga esto. Si nuestro adulto mayor en alguna oportunidad ven que tiene limitado el movimiento del hombro, del brazo,
vamos a tratar de cada día promover este tipo de ejercicio para ver los resultados, para ver mejoras en el arco de movimiento. Pueden llevar los brazos acá, si ven que no completa el arco de movimiento. ¿Cuántas veces podemos hacer el ejercicio? Inicialmente podemos hacer unas repeticiones de 10, de 15, ¿sí? Dejamos descansar al paciente, siempre estar muy atentos a si hay algún síntoma doloroso, algún movimiento que está limitado y que él refiere no poder hacer, bueno, estar muy atentos a eso porque eso nos va a dar como cabida a identificar cuáles son las limitaciones de la persona adulta mayor, que muchas veces no refieren todo el tiempo un síntoma doloroso, pero que está la limitación física ahí y que nos ayuda a ir mirando qué limitaciones tiene y hasta dónde lo podemos llevar, ¿sí? Entonces vamos a, sentados en el borde, si estamos sentados en el borde de la cama, vamos a pedirle que se levante siempre usando las manos, haciendo push-up, que haga este ejercicio, ¿sí? Digamos que si estuviéramos sentados, siempre usando las manos. En la medida que la persona vaya generando o tenga la habilidad de levantarse sin usar las manos, bueno, esto es un signo de envejecimiento, o una forma en la que podemos medir que el envejecimiento está, digamos, como manteniéndose en cierto rango. Entonces vamos a tratar de donde se encuentren, levantarnos sin usar las manos, siempre las manos al frente o las manos a los lados para ayudar a mantener como las reacciones protectivas alerta. Vamos a realizar movimientos en las piernas, pierna arriba. Si vemos que nuestro adulto mayor tiene dificultades con el equilibrio, entonces vamos a pedirle o siempre estar atentos, que esté alguien al lado. Vamos a hacer movimientos de tronco, muy sencillos. Todos los movimientos que realicemos, digamos que a nivel corporal, lo que van a hacer es permitir que las estructuras no se pongan pasivas, no pierdan la movilidad. En realidad, la postura, es muy importante trabajar la postura con el adulto mayor, porque es un signo de deterioro que va en aumento. Entonces, siempre buscar la forma en la que la postura esté lo más cómoda posible, utilizar sillas que no estén demasiado bajitas, la espalda debe estar siempre muy alineada, los brazos deben estar siempre en contexto, entonces sillas que tengan apoyabrazos, porque les va a ayudar a disminuir los riesgos de cambiar de una posición de pronto muy de riesgo. De los adultos mayores tienden a sentarse y siempre a irse hacia un lado y esto va a generar lesiones a nivel, digamos, estructural, que con el tiempo pues van generando unas alteraciones a nivel corporal y aumentan como el deterioro que está llevando el envejecimiento normal. Espero que estos ejercicios los repitamos a diario. La invitación es a que promovamos espacios de actividad física para nuestros adultos mayores con el fin de que tengamos un envejecimiento activo, saludable, pero también que tengamos un sentido de vida diario que nos ayude a visualizarnos con una vejez bonita, una vejez amorosa y una vejez, pues, sobre todo, activa. Muchísimas gracias, Juana. Un aplauso virtual para ti. Muchísimas gracias. Yo no te voy a dejar ir hasta que nos respondas una pregunta que se ha repetido acá en los diferentes canales que estamos reproduciendo este video, este streaming. Nos preguntan, ¿cómo lidiamos con las excusas de mi abuelo, de mi abuela, de mis padres, para que no se quieren mover, que son muy sedentarios, que les gusta de alguna manera quedarse quietos? ¿Qué herramientas, qué consejos? Claro, va a depender mucho de la persona, pero ¿qué cosas tú crees que podrían funcionar, que podríamos decirles para que ellos en casa pudieran visualizar tipsitos, ¿no? Ya desde la cotidianidad. Sí, bueno, Diego, en realidad sí, esta es una pregunta que a diario estamos viendo en los adultos mayores y que muchos de nosotros también como que nos ponemos, ¿no? Es que ya mi abuelo o el adulto con el que yo comparto ya no está para eso. Falso, totalmente falso. O sea, el ser humano está hecho para el movimiento y somos de movimiento.
Digamos que un tip grande o que podemos utilizar no es decirle, ven, vamos a hacer ejercicio, o tiene que hacer ejercicio, o por su bien haga ejercicio. No, digamos que esto es una cuestión de gusto, ¿sí? Y una de las herramientas que nosotros en Pura Vida utilizamos es como, acompáñeme, vamos a hacerlo juntos, o acompáñeme, no tiene que ser el ejercicio como tal, como les decía, planificado, que es que vamos a hacer 15 repeticiones, porque muchas veces podemos promover un tipo de ejercicio basado en una actividad diaria, como por ejemplo hacer caminatas cortas o ir a mirar ciertas cosas, vamos a ir a mirar la huerta y en ese andar pues vamos a llevarlo por terrenos diferentes, terreno plano, un terreno irregular, que nos va a ayudar a promover una actividad física, a promover un movimiento activo en el adulto mayor y que pues digamos que no lo va a ver el adulto como tengo que hacer ejercicio o me toca hacer los ejercicios que me están mandando cuando no me gustan. Muchas veces podemos incentivarlo haciéndolo de forma pasiva y en la medida que el adulto ve su capacidad de respuesta ante el ejercicio, va a empezarlo a hacer él de forma activa, ¿sí? Esos son como dos tipsitos que nos pueden ayudar mucho para que la persona adulta mayor pueda hacer o empezar a crear hábitos de estilo de vida saludable. Súper bien, Juana, nos dejas con mucha curiosidad y con muchas preguntas alrededor del movimiento. Sabemos que hay mucha tela que cortar, pero estamos muy agradecidos con la intervención que acabas de tener. Muchísimas gracias, Juana, por todas las herramientas que nos has dado en la tarde de hoy en este evento de envejecimiento activo. Entonces, lo primero que quisiera decir y resaltar de este espacio es el hecho de que estamos hablando de movimiento. Ya empezamos a hablar y empezamos a conectar lo que hablábamos ayer y lo conectamos con lo de hoy, es que únicamente el viejo, hablábamos de que esa persona vieja, esa persona que deja a un lado sus sueños, las esperanzas, y de alguna manera se arroja al destino que la vida le proponga. Y lo que queremos acá es proponerles, venga, de qué manera nosotros podemos empezar a promover nuestro propio movimiento desde ahora mismo para que nuestra vejez sea movida, no sea estática, para que nos visualicemos permanentemente en movimiento. Quiero en este momento, porque la agenda está bastante diversa, bastante interesante, muchísimas gracias a todas las intervenciones de todas las personas que están acá en el chat. Por favor, dejen todas las preguntas. Vamos a intentar responder a todas las inquietudes que ustedes nos presenten por acá. Quiero presentarles a dos personas muy interesantes, a dos profesionales impresionantes. El primer profesional que quisiera presentar es a Evelyn Munar. En este momento debemos estar presentando las credenciales y entre Evelyn y Paula Quimbay van a hablar de cómo tomar las decisiones a través de un diagnóstico oportuno. Evelyn, en el primer lugar, es la neuropsicóloga clínica con experiencia en evaluación, diagnóstico, intervención y psicoeducación familiar en personas mayores diagnosticadas con trastornos neurocognitivo mayor. Evelyn, por un lado, desde su perspectiva, desde la neuropsicología, nos va a aportar algunas herramientas frente a la toma de decisiones del diagnóstico oportuno y cuáles son sus implicaciones. Y por otro lado, quiero presentarles a Paula Quimbay. Paula Quimbay es especialista en psicología clínica y autoeficiencia personal. Tiene un amplio conocimiento en personas con trastornos neurocognitivos y asesorías familiares e intervenciones psicológicas individual. Y junto con Evelyn van a conversar sobre cómo tomar mejores decisiones a través del diagnóstico oportuno. Paula y Evelyn, es un gusto, es un placer estar con ustedes. Si quieren pueden ir encendiendo sus cámaras. Vamos a transmitirlas en simultáneo para que tengan una conversación bien interesante. Quiero decirles que estamos muy contentos de tenerlas aquí, así que este espacio, este evento de envejecimiento activo, ahora es de ustedes. Cuéntenos qué podemos hacer, cómo podemos hacer, qué tipo de decisiones podemos tomar frente a todo este proceso de diagnóstico oportuno. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidas. Hola, gracias a ustedes por la invitación.
Y pues sí, un poco hoy vamos a, a mostrarles como algunas cosas que se tienen que tener en cuenta para una intervención a tiempo. Listo, gracias Diego por la apertura y Evelyn, un gusto poder estar hoy aquí contigo. Hoy vamos a hablar precisamente de lo que dice Evelyn, de un tema que es de muchísimo valor y va alrededor de lo que es una evaluación neurocognitiva, ¿sí? Que va muy enfocada a poder tener un diagnóstico. Aquí me gustaría como hacer un comentario y es, envejecer no necesariamente implica tener un deterioro cognitivo y muchas veces como que lo ligamos automáticamente y muchas personas de pronto tienen esa creencia de que no quiero envejecer porque voy a tener un deterioro cognitivo y no siempre es así. Un deterioro cognitivo es una patología como lo es, por ejemplo, alguien que pueda tener una diabetes, alguien que pueda tener otro tipo de circunstancias de pronto en términos de salud, y entonces no se va a dar en todo el mundo. Y por eso el poder diagnosticar o contar con una evaluación va a dar herramientas de qué podemos hacer en muchos sentidos en términos del proceso de cuidado. Entonces, nada, como para comenzar y por donde quiero como poder preguntarle a Evelyn como muchas cosas es en cuanto a exactamente eso, y es qué es normal, qué no es normal. O sea, dentro de un envejecimiento normal podemos llegar a tener algunos olvidos y qué olvidos pueden llegar a ser normales y qué no, porque yo creo que a todos nos pasa eso de, creo que lo tengo en la punta de la lengua y creo que nos pasa durante toda la vida. Entonces, podemos llegar a clasificar que hay olvidos normales, pero cuando en realidad los olvidos o las dificultades dejan de ser normales y empieza a aparecer realmente una dificultad que debemos prestar atención. Ok, bueno, en relación a tu pregunta, lo que podemos decir es que el cerebro, como tú bien lo dijiste, así como todos nuestros órganos, es un órgano que envejece. Entonces, tenemos ciertas características del envejecimiento normal, entonces tenemos una velocidad de procesamiento más baja, fallas, que esas fallas en memoria son muy frecuentes, entonces, lo que tú decías, las personas asocian el envejecimiento con que yo ya no soy capaz, es que hay un dicho que es extraño, pero lo usan mucho y es, loro viejo no aprende a hablar. Entonces, hay muchas personas que dicen como, no, pero yo ya para qué, si yo ya estoy viejo, y pues viejo, ellos se dicen viejos porque también pues tenemos como un concepto de envejecimiento que es eso, como el envejecimiento es sinónimo de cero productividad, de que voy a enfermar, de que voy a estar con ciertas características y en lo cognitivo, entonces y hay muchas personas que acuden a consulta y es como, yo quiero saber si estoy bien porque es que se me está olvidando, por ejemplo, en dónde dejé las llaves. O me está pasando algo frecuentemente y es que voy a un lugar y se me olvida a qué iba. Entonces, es normal ciertas fallas en memoria, entonces en esa memoria como reciente, como eso, yo iba a hacer algo y entonces, ¿qué era lo que yo iba a hacer? Las personas les preocupa y dicen, no, yo ya me estoy envejeciendo, yo estoy teniendo problemas de memoria y asocian a problemas de memoria que posiblemente van a tener, digamos que el común de las personas conocen como el Alzheimer es como el más sonado, es como el que más conocen y ellos asocian memoria y Alzheimer. Entonces, muchas personas acuden a valoración y cuando se dan cuenta en esa valoración que no necesariamente un olvido es algo patológico, entonces, digamos que la memoria envejece con todo nuestro organismo, con el órgano principal, pues para poder, digamos que llevar a cabo una vida es el cerebro, entonces, tenemos la velocidad de procesamiento que se ve afectada, entonces eso viene siendo normal. Las personas octogenarias, la velocidad de procesamiento es muy baja, pero eso no quiere decir que sea algo patológico. También tenemos que las funciones ejecutivas disminuyen también como en la velocidad de procesamiento debido a esas fallas atencionales, de pronto hay fallas en memoria por esas fallas atencionales. Eso digamos que es como lo esperado. Cuando viene siendo algo patológico, entonces hay que tener en cuenta es esas fallas qué tan frecuentes son y en qué intensidad se presentan. Es diferente a que yo diga no me acuerdo a qué iba al otro cuarto, a que yo diga no me acuerdo
en qué fecha nacieron mis hijos. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, entonces cuando olvidan fechas importantes, cuando vemos que en la funcionalidad, entonces, ¿a qué le llamamos funcionalidad? En que ese deterioro cognitivo o esas fallas cognitivas que percibimos empiezan a interferir en las actividades básicas, que es el cuidado, el autocuidado, yo qué ropa escojo para vestirme, si yo me puedo cepillar, yo puedo abrir perillas y puedo usar llaves, ese tipo de cosas. Hay veces, alguna vez había un caso de una señora, ella vivía sola, entonces los hijos nunca se dieron cuenta que ella estaba deteriorándose y cuando llegó a la evaluación ya habían muchas situaciones en las que ellos decían, no, pero ¿cómo así? Ella o sea, ¿cómo así? Ella no puede comer, ¿por qué? Porque no quiere. Entonces lo asocian también a un tema de, es que ellos se vuelven testarudos, es que ellos se vuelven. Entonces hay que tener en cuenta y ese monitoreo es importante. ¿Por qué? Entonces, si yo empiezo a ver que mi familiar está teniendo problemas en el acceso a las palabras, eso también es importante tenerlo en cuenta, en que se vuelven repetitivos. Entonces, como mamá, papá, usted ya me había dicho eso antes. Esas cosas tan puntuales, esas son las que vale la pena llevar a una evaluación neuropsicológica. Como se le olvidan los nombres de los familiares nuevos, entonces en el caso de los abuelos, de los nietos, de los bisnietos, ahí podemos entrar a evaluar qué es lo que está pasando. Es importante también tener en cuenta un poco como en esas fallas de memoria, eso, como ese acceso a la información tan puntual, entonces a mí ya como que no acceden a cuándo fue mi matrimonio, cómo es que se llama el papá de o mi papá, mi mamá. Entonces esas fallas son importantes ver si eso está interfiriendo en las actividades de la vida diaria y en las instrumentales. El manejo del dinero es algo fundamental, que si empezamos a tener, como a darnos cuenta que eso está fallando, eso ya es un síntoma de alarma, o los síntomas conductuales. Entonces mi papá era muy tranquilo y ahora ya no es tranquilo, ya no es el mismo, ya no es el de antes. Entonces hay que diferenciar como esas fallas pequeñas en memoria que a todos nos pueden pasar, a nosotros nos pasan como, ¿y yo a qué era lo que venía? Pero esas pueden estar relacionadas más con fallas atencionales. Entonces, ¿qué hace la evaluación? Digamos que nos diferencia exactamente qué es lo que está fallando y pues nosotros ya tenemos como unos puntos de corte, sino que bueno, puntos de corte es un término muy técnico. Es como una comparación entre personas de 65 a 90 años y en esa comparación de esas como ejecuciones en esas pruebas que nosotros hacemos, uno dice, él está más por este lado, él está más por este lado, entonces esa evaluación que hace discriminar, no, entonces efectivamente no son fallas en memoria, sino son fallas en funciones ejecutivas. La atención es una función cognitiva muy susceptible como de fallar, ¿no? Que incluso nosotros fallamos en lo atencional y eso puede causar problemas en el almacenamiento. Entonces tenemos el primer filtro que es atención. Si hay algo que está interfiriendo ese primer filtro, pues al segundo filtro que viene siendo la memoria, pues no va a pasar. Entonces, si tenemos fallas atencionales, entonces ahí ya no es memoria, sino es atención. Entonces, en la evaluación que hacemos, discriminar qué es lo que está sucediendo. No sé qué otra cosa se me queda por fuera de esta pequeña explicación. Sí. Evelyn, digamos, por ejemplo, yo empiezo a notar que alguno de mis familiares empieza a presentar síntomas que me llaman la atención, ¿cierto? Porque empiezan a ser frecuentes, constantes. Apenas yo me doy cuenta, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde recurro? ¿O dónde puedo buscar la manera de saber si de verdad hay alguna dificultad o no la hay? Ok, entonces aquí es importante siempre con el médico tratante. Entonces, los abuelos tienen médicos tratantes como medicina interna, geriatría, no sé, psiquiatría, dependiendo, pues dependiendo de lo juiciosos que seamos con el control en general de las enfermedades, pues adyacentes o no sean cerebrales o no.
esas manifestaciones siempre quien remite a neuropsicología, neurología, psiquiatría, geriatría, medicina interna, reumatología. Ellos son los que dicen, listo, usted me dice que usted tiene dificultades en memoria, vamos a mirar si efectivamente esas dificultades se deben a esto, a lo otro, si usted está presentando un deterioro cognitivo, si es leve, si ya empieza a ser más patológico. Entonces es como ese primer filtro del médico tratante que es tan importante. Entonces, pues, esa es como el primer acercamiento a llegar a una evaluación neuropsicológica. Sí, sí, sí. En el caso, listo, entonces logramos tener como ese acceso para que se haga la prueba. Digo, bueno, ¿qué es realmente la prueba? Es decir, yo voy un ratito y me hacen unas preguntas o realmente qué es una prueba neurocognitiva. Ok, entonces una prueba neuropsicológica es un conjunto de pruebas que evalúan específicamente mi atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y algo que es muy importante que les decía es la funcionalidad. Entonces, si esas fallas me están generando fallas en mi funcionalidad, entonces él ya no puede salir solo porque se desorienta, porque se pierde, porque ha botado dinero, porque no sabe cuánto le tienen que devolver, ahí ya tenemos síntomas de alarma. Entonces, si esa funcionalidad se ve afectada, entonces personas que conducían ya no podían conducir, bueno, dependiendo del caso, porque así como todas las patologías, digamos que los casos dependen de la historia familiar, de la historia personal, del nivel educativo, interfieren muchísimas, pero para todas hay como unas cosas esperadas para la edad, para el nivel de escolaridad. Entonces, dependiendo de eso que yo evalúo y dependiendo de eso que en esos resultados me muestra, pues ahí ya decimos, esto es un deterioro cognitivo leve o esto es envejecimiento normal o esto ya entra en lo patológico. Que me permite tener como conocimiento de cuando yo sé, digamos, yo tengo este diagnóstico, ¿cierto? Y mi neuropsicóloga me dice si hay un deterioro, tener este diagnóstico, ¿para qué me sirve? O en el caso de que logre hacer las pruebas antes de que haya un deterioro de pronto más avanzado, sino poder hacer las pruebas, como decíamos precisamente al inicio, como de una manera oportuna y tener este diagnóstico con tiempo, ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer yo en el momento en el que tengo este diagnóstico? Ok, bueno, es súper importante el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en ese diagnóstico entonces pasamos las pruebas, sabemos que esto se refiere a esto o aquello. Y entonces se supone, o lo ideal es uno dar como un plan de trabajo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que las personas, digamos, desde el deterioro cognitivo leve en adelante, lo ideal es empezar a hacer sesiones de rehabilitación cognitiva, como nos decía ahorita la fisioterapeuta. Entonces empezamos a enfocarnos un poco más en una atención integral, que es como lo ideal. Entonces tenemos fisioterapia, tenemos fonoaudiología, terapia ocupacional y rehabilitación cognitiva. También es importante con el psicólogo, todo esto de la psicoeducación familiar, dependiendo del diagnóstico que tengamos, dependiendo a qué nos estemos enfrentando, porque ahí digamos que se empiezan a desencadenar un montón de conductas que uno puede esperar de acuerdo con la evolución de la patología. Entonces, es importante también como prever esas cosas que pueden pasar y que la familia esté un poco más preparada para eso que viene. Entonces, para eso que viene, pues tenemos que irnos preparando. Y al adulto mayor, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues en estos casos es estimular todas las funciones que tiene conservadas. Siempre lo ideal es conservar todo lo que tiene funcionando, que ustedes como familiares ven, si es que mi papá es muy bueno en esto o mi mamá es muy buena en esto, eso tenemos que conservarlo. Porque también pasa que la adultez mayor cae en sobreprotección y entonces yo ya no lo dejo porque yo ya no lo dejo, ya no la dejo, es que ella ya no está para eso, como nos decían ahorita hace un rato, ella ya no está para eso, él ya no está para eso. Entonces caemos muchas veces pues en el afán de familiar, es como, pues yo lo quiero cuidar, que no le pase nada malo, pero en ese cuidar entonces ya los cuidados exceden y les quitamos
posibilidades y pues funcionamiento que es tan vital. Entonces hay abuelos que se sienten como, no, es que a mí ya no me dejan hacer nada, a mí ya me dicen que es que yo para qué, que es que... Entonces es también jugar con eso, dependiendo de ese diagnóstico, entonces vamos a tener en cuenta qué se conserva, qué no se conserva, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero siempre lo ideal es mantener las funciones lo que está funcionando, que siga funcionando por el tiempo en que se pueda. Que es importante, aparte de la primera evaluación, hacer un monitoreo mínimo 12, 18 meses cada vez, o sea, una evaluación cada 12, 18 meses. ¿Para qué? Para ir monitoreando esos cambios, cómo van. Entonces, lo ideal es como detener un poco ese deterioro, y pues en ese detener un poco es esas terapias que les digo. Entonces, todas las especialidades y los que trabajamos con adulto mayor, digamos que tenemos como unas rutas de acción frente a diferentes patologías, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Súper, muchísimas gracias, Evelyn. Es verdad, el tener un diagnóstico oportuno ayuda, lo que tú decías, esa parte de psicoeducación hacia la familia es muy importante, y digamos que aquí tiene una relevancia significativa en términos de que en muchos momentos del proceso la familia es quien debe tomar decisiones por la persona que tiene el deterioro, y a veces el tomar decisiones sin tener el conocimiento hace que sea muy difícil, y tal vez eso haga que ellos no accedan al tratamiento o a estas terapias, o no se mantengan lo que necesitan como tal, estar activos para que este deterioro no sea tan rápido. Entonces, efectivamente, creo que el tener un diagnóstico oportuno puede ayudar muchísimo en la evolución de cada una de las personas mayores, y que este deterioro no sea tan acelerado. Y aquí resaltamos mucho el que es necesario hacerlo porque no hay una recuperación, ¿cierto? Digamos que cuando empieza un proceso de deterioro, solo podemos hacer es que se enlentezca, pero más no que haya como tal una recuperación o una mejoría, ¿cierto? Sí, es verdad. Cuando hay un diagnóstico de trastorno neurocognitivo, lo que se espera no es que haya una evolución que tienda a mejorar, sino ahí digamos que es un deterioro que con la estimulación lo que hacemos es detenerlo un poco. Entonces, si viene en caída, entonces esa caída va a ser un poco más amortiguada, ¿no? Pero sí, no podemos esperar que recupere las funciones que perdió, porque si hay funciones que se perdieron, tenemos que trabajar en las que tenemos conservadas. Las que se perdieron, desafortunadamente, ya no van a poder, digamos que restablecerse, porque si bien sí el cerebro tiene la capacidad pues la capacidad de plasticidad cerebral, esa capacidad que tenemos para que todo, digamos, que tome otra ruta, si estimulamos. En el caso del trastorno neurocognitivo, pues no se espera que haya un restablecimiento, sino por el contrario, pues es lo que les digo, mantener lo más que se pueda esas funciones que sí se encuentran conservadas. No, súper. Entonces, en ese orden de ideas, el hacer la evaluación y el diagnóstico es lo que va a dar también las pautas de qué es lo que tenemos que seguir trabajando para mantener. Por lo que, digamos, si no evaluamos, pues no sabemos hacia qué también debemos enfocar toda la actividad terapéutica para que esta se mantenga. Sí, exactamente, y es tener esas cosas muy presentes y muy puntuales. Entonces esos cambios de comportamiento bruscos que ustedes vean que definitivamente él antes no iba a hacer eso por nada del mundo y ahora sí es desinhibido, entonces tiene comportamientos que antes ustedes nunca se hubieran imaginado que pudiera tener. La repetición, el que pierde el hilo de las conversaciones, que no se acuerda de quién es esta persona que viene, que es conocido, que es vecino, que es familiar. El manejo del dinero, si han presentado como episodios de desorientación, como quién soy yo, en dónde estoy, yo para dónde iba, pero realmente es desorientación, que no sepan por qué se encuentran en ese lugar que se encuentran. Entonces, esas fallas tan puntuales son muy importantes y es muy importante tenerlas en cuenta. Cuando ese acceso a las palabras, como que lo tengo en la punta de la lengua, pero pasa muchas veces y entonces ya el lenguaje se ha limitado, se ha reducido, esas son
digamos que son cosas que hay que tener en cuenta. No sé qué más se me escapa en este momento, como si lo de funcionalidad, lenguaje, en la atención, que se muestren muy distráctiles, que no, de verdad, no les siguen el hilo de las conversaciones, que está viendo algo y como que no tienen idea, cuando no están pendientes de las fechas. Algo que es importante y es, haya deterioro o no haya deterioro, es que tengan, claro, nosotros ahorita en este mundo tecnológico todo está en el celular, pero los abuelos no están en ese mundo tan inmersos, algunos sí, otros no, eso dependerá de cada familia y de cada persona, pero es importante tener calendarios visibles con el mes y pues estos que eran con los números grandes, porque eso los permite mantener orientados. Entonces, por más que entonces yo soy pensionado y hace mucho no hago nada, entonces ellos ya pierden como ese contacto de estar, ay, ¿qué horas son? ¿En qué fecha estamos? Entonces es muy importante también tenerlos en este aquí y ahora por medio de herramientas. Entonces calendarios con los números grandes, siempre incluirlos en las conversaciones, siempre tener también lo social, somos una especie social, entonces ese contacto social también es importante, es nutritivo para esos adultos mayores. Entonces esa es como otra herramienta, ¿no? Como que tenemos a la mano todos los días para evitar muchas veces deterioros que pueden como frenarse un poquito y nosotros también podemos hacer desde casa. Ahorita hay muchos lugares en donde venden sopas de letras, crucigramas, sudokus, como este tipo de cosas. Eso también es importante porque eso, ¿cómo se entrena la atención específicamente? Haciendo ejercicios de atención. Los ejercicios de atención son las sopas de letras, los crucigramas, como este tipo de cosas, lo que viene en el periódico. Entonces son herramientas pequeñas que tenemos en el día a día para que nuestros abuelos se conserven, ¿no? Independientemente o no de si hay deterioro o no hay deterioro. Entonces, a veces es que él me repite mucho las cosas, entonces hay familiares que son como, pero es que yo ya le dije, pero es que usted ya me había preguntado eso. Entonces también es como ser un poco empáticos y ponernos en ese lugar y en esos zapatos de ese otro, que si está en un deterioro, a veces uno de familiar como el día a día y como el estrés del cuidador, o sea, son muchos factores que también hay que tener en cuenta, pero entonces esas herramientas las tenemos que tener también a la mano y es como estar siempre inmersos en situaciones sociales, esas tareitas sencillas como de sopas de letras, crucigramas y bueno. Y eso de los calendarios para tenerlos orientados todo el tiempo. Entonces, pues es como lo que pasa en el día a día, ¿no? Entonces es... No, Evelyn, gracias. Creo que nos das muchas pautas y también creo que nos vamos con muchas herramientas en términos de que si empezamos a identificar esos signos de alarma, pues busquemos y nos acerquemos a esos médicos tratantes para que nos orienten y nos den esa pauta y podamos acceder a los diferentes exámenes que se deben realizar, incluyendo las pruebas neuropsicológicas. Y también la familia, desde que reciba como esos resultados de esas pruebas neuropsicológicas, aprovechen también ese espacio para resolver inquietudes y entender muchísimo más el qué significa ese diagnóstico. Entonces, nada, creo que con eso podemos cerrar como tal este espacio y nada, lo que queremos que se lleven realmente es que hagan estas pruebas, que si ustedes tienen alguna inquietud, también es válido tener una línea base de cuáles son mis resultados y creo que es una herramienta que nos funciona a todos, que en algún momento vamos a ir envejeciendo también. Ajá. Muchísimas gracias, Paula y Evelyn. Un aplauso virtual para ustedes. Mil gracias por todas las observaciones y herramientas que nos dejan. Hay una frase que se me viene a la mente y es: el que no sabe lo que tiene al final, ¿cómo yo puedo hacer algo al respecto, ¿no? Y es se me viene un poco el hecho de cuál es el punto de partida, ¿no? Si uno está bien diagnosticado, uno puede hacer muchas mejores intervenciones de manera oportuna y mucho más precisas. Porque si uno no se hace un diagnóstico y no, es que eso es cualquier cosa, y entonces venga y probemos cualquier cosa de intervención, realmente no va a funcionar, no va a ser efectiva. Y probablemente podemos cometer errores que pueden, digamos que, implicar mayor deterioro y procesos de deterioro mucho mayor. Entonces, muchísimas gracias por la intervención. Creo que igual
que Juana y todas las intervenciones que hemos tenido en este evento de envejecimiento activo nos quedan muchas preguntas, muchas cosas todavía por resolver. Sin embargo, hay unas de ellas que me gustaría que estén enfocados un poco en la conversación que acabamos de tener y me gustaría ponerlo sobre la mesa. Y es que, oiga, ¿cómo hacemos? Si yo tengo a mi ser querido, a la persona que yo estoy cuidando, pero resulta que esta persona no se quiere autodiagnosticar, pero es que no quiere ir y no, que no le gusta ir al médico, y es que usted acaso qué quiere, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias? Y esto probablemente no tiene que ver con solamente desde la perspectiva del diagnóstico puntualmente, sino de el antes, ¿no? Ese preámbulo. ¿Qué herramientas o qué tips o qué estrategias ustedes han escuchado que pueden haber funcionado eh, para ayudar a esas personas que no pueden llevar a su ser querido a hacer un diagnóstico porque están tercos y porque resulta que no quieren ir? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, digamos que algo que me parece muy importante tener en cuenta es que muchas de las personas que tienen este diagnóstico suelen tener anosognosia, es decir, que no reconocen que tienen una dificultad y que tampoco aceptan como tal una ayuda en este sentido. Entonces, si partimos de ahí, creo que es normal que pueda presentarse esa situación en donde la persona diga, no, yo estoy bien, no necesito que me evalúen o que me digan que tengo algo mal, ¿sí? Entonces, si notamos que efectivamente hay una dificultad, a pesar de que no haya un diagnóstico, mi invitación sería igual a que empiece a ser activo, empiecen a hacer algún tipo de actividad terapéutica donde se pueda vincular en un contexto que puedan empezar a tener acercamiento con un profesional que pueda posteriormente evaluarlo. Porque ya es una persona que no es como voy a llevarte donde un doctor, sino de pronto es una persona que ya ha visto en otras oportunidades, que ya ha saludado y puede ser una manera de pronto como más amable de ir evaluando o ir invitando a la persona a ser parte de un proceso de evaluación. Ahora, si no estoy mal, dentro de una evaluación neuropsicológica también hay un rol muy importante del cuidador. Y es decir, el cuidador es quien reporta también muchas de las sintomatologías que son relevantes para poder entender lo que está pasando. Entonces, digamos, yo lo que recomendaría un poco es que se puede adelantar parte de un proceso en términos de lo que puede referir un cuidador, poder vincularlo igual a la actividad terapéutica para que no se pierda ese tiempo que la persona necesita estar activa, ¿sí? Y poco a poco ir identificando ese diagnóstico para enfocar muchísimo más de pronto esa actividad terapéutica. Súper, genial. ¿Se han encontrado con algún caso curioso que quieras compartir de pronto, Evelyn, que te haya llegado a, digamos, en un proceso de evaluación, de diagnóstico, algún caso en donde de pronto, no sé, le dicen una pequeña mentirilla a la persona que fueron a algún lugar y terminaron ahí en la evaluación? ¿Eso funciona? ¿Eso no funciona? O sea, ¿qué estrategias podemos utilizar que tú has visto que pueden funcionar en ciertos casos, ¿no? Al final, estos no son fórmulas universales, esto no es para decir es que esto funciona y punto, no, pero que de pronto tú has visto que se puede hacer en esos casos desde tu perspectiva profesional. Pues, bueno, si bien sí hay, cuando hay deterioro importante, si hay un nivel de anosognosia, entonces también es que los abuelos asocian a que los van a dejar en un hogar si los sacan de la casa, ¿sí? Entonces ellos le tienen miedo, pues como que ellos no quieren estar en un lugar que no sea su casa. Entonces, pues ahorita digamos que podemos tener herramientas, de hecho hay evaluación virtual, entonces esa puede ser una opción, optar por una evaluación virtual. Definitivamente el abuelo dice, no, yo no me voy a ir a ningún lado, yo me quedo en mi casa, bueno, en fin, por diferentes circunstancias puede pasar eso. Se me ocurre ahorita que puede ser una opción, una evaluación virtual, o también es como, papá, ¿a usted no le gustaría saber cómo está su memoria? Es que mire que podemos ir a donde un médico, donde una médico que tiene unas herramientas para evaluar a ver cómo estamos en memoria. Entonces es más como hacerle un poco esa conciencia de, no le gustaría saber usted cómo se encuentra, mire que a mí me han dicho que eso es buenísimo, que eso es importante, que eso es como también establecerles un poco quizás la importancia de saber cómo están de memoria. Entonces puede ser una herramienta, pues realmente las evaluaciones llegan siempre por solicitud del médico tratante o de los familiares, nunca porque ellos mismos dicen, cuando alguien
por sí mismo dice, yo quiero hacerme una evaluación, pues ahí tenemos una persona que seguramente no tiene ningún deterioro cognitivo. Entonces, nunca va a ser la consulta porque es que yo quiero saber, doctora, es que se me están olvidando las cosas y yo quisiera saber qué es lo que me está pasando, por eso vengo acá, pues eso casi nunca pasa. Entonces, siempre es por remisión del médico tratante o porque el cuidador dice, no, es que yo me he dado cuenta que efectivamente los olvidos son importantes, que ella ya no hace o sí hace, bueno, dependiendo. Entonces, sí, pues es más como ¿y por qué no vamos? ¿Y por qué no optar por una evaluación virtual? También podría ser otra opción. Como una especie de tamizaje virtual también se podría Claro, hacer un claro, claro. acompañamiento, especialmente en pandemia, entre otras cosas, esta ha sido la norma, ¿no? Eso ha sido una herramienta muy interesante. Yo creo que hay varias preguntas, inclusive asociadas a la alimentación, asociadas al estrés, asociadas a de qué manera yo puedo acompañar a esa persona que no ha tomado conciencia de que tiene algún deterioro, pero que sí lo tiene. Ya estamos acá con algunas respuestas de este concepto anosognosia, que es justamente no es consciente de su síntoma, de su propia patología. Creo que nos estamos llevando varias herramientas y estamos acá viendo varios comentarios donde podemos ver que ya estamos aprendiendo muchísimo. Muchísimas gracias, Evelyn y Paula, por su intervención. Las preguntas que no vayamos a resolver en este momento, tranquilos que los vamos a ir resolviendo en el camino, y el sábado justamente a las 10 de la mañana vamos a dedicar un tiempo especial para leer, para mirar las preguntas más frecuentes, las vamos a agrupar y vamos a responderlas para que ustedes se puedan llevar el mejor de los casos. Inclusive hemos visto preguntas asociadas a cuidadores, a comportamientos que tienen sus cuidadores, por ejemplo, también el miedo que tiene un familiar, el hijo o nieto de una persona que tiene Alzheimer y dice, oiga, se me están empezando a olvidar a mí las cosas también, ¿será que yo tengo algo? Y también ese miedo y esas emocionalidades alrededor de esa incertidumbre, ¿será que yo tengo alguna patología? No quiero saber, entonces ni me hago nada. Siempre, entonces todo eso lo vamos a ir abarcando en el camino. Porque no son temas fáciles, no son temas fáciles. Lo que sí queremos decirles es que y eso pasa, y eso se los digo por experiencia, cuando uno estudia psicología, uno pasa por la universidad y uno se encuentra con infinidad de patologías y uno dice, venga a ver, esto yo lo tengo, esto yo lo tengo, tengo esto. Y después mira la otra y esto chulo, yo también tengo esto. Estamos enfermos, estamos fregados. No se preocupen, no se preocupen, somos seres humanos, no estamos llamados a la perfección, no estamos llamados a no cometer errores, no, todo lo contrario. Enaltezcamos nuestra humanidad, nuestros errores, la naturaleza. Hay veces podemos cometer errores, podemos olvidar cosas. Lo que sí es verdad es que cuidemos mucho y sigámonos moviendo como nos invitaba hoy Juana, ayer nos invitaban, cuidemos nuestros niveles de estrés, también yo les hablaba, construyamos y consolidemos nuestras relaciones personales. Y por otro lado, ahorita, si ustedes detectan que sus seres queridos tienen alguna funcionalidad, algo que no está pasando, hay un cambio drástico, hay algo que no está funcionando, hagan un diagnóstico oportuno para que se puedan tomar medidas oportunas y que eso no se salga a mayores. Y por otro lado, no se preocupen, mantengamos de alguna manera todo dentro de la cordura, no porque acá hayamos mencionado que por olvidar algo, entonces ya tenemos que ir a diagnosticarnos, sino que mantengamos de alguna manera como la tranquilidad, la cordura y como la calma, la paz interior para manejar estos temas de manera oportuna. No estoy diciendo con esto que no hagamos nada al respecto, por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es cómo mantengamos y tomemos las decisiones en equilibrio y con tranquilidad, y tratémoslo, por supuesto, con profesionales que nos ayuden y nos orienten en ese camino. Quisiera decirles, y ya para cerrar este evento, que estamos muy contentos de poder haber compartido y haber tenido esta cápsula el día miércoles 18 con ustedes, y estamos muy felices de poder haber compartido estos dos espacios. Les quiero decir que para quienes estén preguntándose sobre el mañana vamos a estar a las 5 de la tarde nuevamente conectados. Vamos a compartirles un nuevo link a través de nuestras vías de WhatsApp, y pues vamos a estarles contando cómo va a funcionar todo este proceso.
quiero también contarles que mañana vamos a hablar de cómo estimular las capacidades cognitivas desde casa y vamos también a hablar de reconciliando el sentido de vida. Y vamos a tener invitaciones muy interesantes. Vamos a mirarlo desde la perspectiva de la medicina o de las terapias alternativas, pero un poco desde el asunto de las técnicas milenarias para equilibrar las emociones. Y por otro lado vamos a empezar a hablar un poquito también de actividad física. Vamos a complementar un poco lo que vimos hoy de actividad física para que nos sigamos moviendo. Muy bien. Entonces, querida audiencia, queridos participantes, todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Compartan esta información a las personas que ustedes consideren que es valioso, que puedan escuchar esta información. Compartan este link o compartan esta información del evento a quienes ustedes consideren que pueden ayudarles. Estamos aquí para servirles en este evento que hemos titulado Envejecimiento Activo para darle un nuevo sentido a la vejez. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos mañana a las 5 en punto. Chao, chao.